Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta segunda emisión de esta dinámica sobre estos diálogos, este acompañamiento, el que adquiramos, como se menciona, la complejidad de los muertos, específicamente la complejidad de lo que Séneca nos puede mostrar en sus diversos escritos. Todo esto siendo parte del proyecto Algo que Meditar. Tal como lo mencioné en la emisión pasada, eh, lo que se busca es el hecho de que, una, con este como contrato indirecto entre ustedes y yo, puedo yo adentrarme a leer estas cartas. Hay bastante valor que se puede extraer de ellas, como también compartírselas a ustedes, ¿no? Porque al final del cabo siempre permiten que tengamos un nuevo pensamiento, algo que meditar, algo bastante que pueda nutrir nuestra perspectiva sobre la complejidad que nos rodea. Entonces, si quieren ver un poquito más del contexto, pueden ver el primer episodio. No obstante, pasamos ya a la segunda carta que le escribe Séneca a Lucilio, esta sobre de los viajes y de la lectura. Tus cartas y lo que yo he sabido me hacen esperar mucho de ti. Los viajes y las mudanzas ya no te perturban. Esas agitaciones lo que descubren, eh, lo que descubren es un espíritu enfermo. El primer signo de interior tranquilidad es saber fijarse y no perderse en estériles divagaciones. Pero ten cuidado con el exceso de lecturas, porque esa multitud de obras y de autores de toda especie pudiera ser ligereza e inconstancia. Hay que dedicarse a unos cuantos autores escogidos, nutrirse de su substancia para que se os grave en el alma alguna cosa. Estar en todas partes es no ir a ninguna parte. Cuando se pasa la vida de un lado a otro, se hacen muchos conocidos y ningún amigo. Lo mismo que en los viajes sucede en la lectura. Se lee deprisa y corriendo cuando todo se lee sin detenerse en ningún autor. Alimento que se recibe con tal precipitación ni nutre ni aprovecha. Nada más contrario a una buena curación que el cambiar a menudo de remedios. Una herida no se cicatriza cuando se le aplican de continuo distintos aparatos. El árbol que se trasplanta a menudo no adquiere vigor. Nada es tan saludable que pueda hacerlo de cualquier modo. Leer demasiados libros distrae, pero no enseña. Y ya que no pueden leerse todos, mejor es contentarse con leer algunos. Mas me dirás que te gusta leer diversos libros para cambiar de lectura. Probar de todos los platos es indicio de un estómago cansado. La variedad de alimentos, lejos de nutrir, corrompe. Conviene, por lo tanto, leer los autores de justa nombrandía. Y si alguna vez se les deja para tomar otros, volver de nuevo a los mismos. Recoge cada día nuevos recursos contra la pobreza, contra la muerte, contra todas las calamidades. Saca de tus lecturas un pensamiento para cada día. Tal es mi método. Leo mucho y aprovecho algo. He aquí mi botín de hoy. Lo tomo de Epicuro, pues con frecuencia me paso al campo enemigo, no como tránsfuga, sino como explorador. Dice, la pobreza, dice, con poco se contenta, pues pues si se contenta no es pobreza. Conformarse con la pobreza es ser rico, pues no es pobre quien tiene poco, sino quien desea tener más de lo que tiene. ¿De qué sirve tener las cajas llenas de oro, los trojes llenos de grano, poseer muchos rebaños y crecidas rentas si se codicia el bien ajeno? Si se piensa menos en lo que se posee que en lo que se puede adquirirse, ¿o cuál es, por lo tanto, la medida de la riqueza? Primero, lo necesario, después, lo suficiente. Esta lectura es interesante por el hecho de que hoy, en la actualidad, o sea, nos encontramos con un gran bagaje de opciones, ¿no?, a que leer.
más en Amazon, tenemos Kindle, es mucho más sencillo, más económico poder publicar obras. Entonces podemos ver que el número de obras también ha incrementado. Ahora, eso no significa que ese número de obras tengan el mismo valor. Y lo que se me hace interesante es el hecho de que dice, en vez de leer eh, a todos los nuevos libros que están en los mejores vendidos, no, o sea, eso, pues en realidad deberías dejar de leerlos como si fueran como medallas de honor, ¿no? Como hemos visto como algunos ejemplos donde ves y leer, o sea, toda una pila de libros y te sientes muy orgulloso de eso, pero ¿qué pasa si no hemos experimentado, si hemos profundizado en el conocimiento que estos libros y estos autores nos pueden dar? Y simplemente por el hecho de que me acuerdo de algo que Nassim Taleb escribía en su proyecto Incherto, que era que los libros en sí, o sea, son una experiencia. No es como, no necesariamente tienes que sentarte de una y leerlo, o sea, leerlo en una corrida. Hay libros que sí nos permiten hacer eso, hay otros que no, pero eso no significa que, que al no hacerlo así, o sea, significa que esté mal. Los libros son una experiencia y no es un proceso dinámico, tal como lo hemos visto y lo he mencionado en episodios de Algo que Meditar. O sea, un proceso dinámico es algo que es no lineal, o sea, cuando lo leas en un momento específico, en un contexto, en una edad, después de algún momento, algo que experimentaste, puede que ese libro, al retomarlo, te va a permitir ver de otra manera o entender de otra manera, o ahora sí que entender lo que no entendiste. Entonces, el hecho de ver la lectura como un proceso dinámico, no lineal, en donde, o sea, lo que yo leí, un clásico, ¿no? Que habré leído, como lo he mencionado, ¿no? Fahrenheit 451, yo lo leí hace casi 4 años, pero probablemente si lo vuelvo a leer, voy a poder encontrar cosas que en realidad no había visto. Eso, personalmente, yo se los puedo compartir. Yo hago eso, yo estoy haciendo eso más bien con el proyecto Incherto de Taleb, porque es muy complejo en el sentido de que tiene mucha información profunda, ¿no? Y cada uno de sus libros tiene bastante información que permite abordar la complejidad de la vida, sobre navegar a través de la incertidumbre en diversas áreas. Desde Existe la suerte, Full by Randomness, Black Swan, El Cisne Negro, Antifrágil, eh, Antifragile, La Cama de Procusto, The Bed of Procustes, eh, y Skin in the Game, ¿no? Jugarse la piel. Todas tienen esa gran fuente de información, y en una lectura no se va a obtener todo. Entonces, el hecho de volver a estos autores, como dice Séneca, nos permite que tener resultados no lineales. Ahora, algo que también mencionaba, o sea, los autores de justa nombrandía. ¿Cuáles son esos autores? Eh, Cada quien tiene sus propios autores. No obstante, una regla de dedo que se va a platicar también en el podcast más adelante, ya programado para que salga, es sobre la regla, el efecto del indie. El efecto del indie es una regla de dedo, un filtro que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Para exactamente saber que cuando hablamos de productos no perecederos, no orgánicos, ¿en qué sentido? O sea, ideas, la idea que tiene este libro, el libro es un producto perecedero, o sea, si lo dejas en un tiempo, en un espacio, puede deshacerse las páginas o puede humedecerse y deshacerse, ¿no? Pero la idea no, la idea es, o sea, hay una idea intelectual aquí. Entonces dice que las ideas que han sobrevivido al paso del tiempo, lo más probable es que vayan a sobrevivir más. Entonces, por ejemplo, Seneca, honestamente no recuerdo desde cuándo está, pero, o sea, cientos de años, ¿no? Entonces, si los escritos de Seneca han estado cientos de años,
podemos esperar, igual, es una regla de dedo, no es o sea, no es como una ley, es una regla de dedo, pero podríamos suponer que Séneca, o sea, los escritos, las cosas que Séneca escribe, las ideas, van a estar vigentes otros 100 años, otros cientos de años más. Igual como la música, o sea, una sinfonía, la sinfonía de Beethoven, si lleva, no sé si es correcto, pero igual, cientos de años, si ha estado cientos de años, podemos esperar que esté otros cientos de años, ¿no? Si hay un libro, eh, lleva 50 años en reimpresión y todo eso, podemos esperar de manera general que pueda estar otros 50 años. Entonces, ¿eso qué nos sirve? Ver, o sea, los clásicos. ¿Por qué? Porque muchos de los libros también hoy en día es que retoman o ven con otro filtro lo que los clásicos ya dicen. Entonces, ¿por qué no ir con los clásicos? Y volver a ellos. Claro que hay muchos libros, Hábitos Atómicos, El obstáculo es el camino, entre otros, que sí aportan, ¿no? Son ideas. Pero también, o sea, el hecho de retomar, tener tu catálogo de autores que sabes que esos nunca van a dejar de ser útiles cuando los vuelvas a abordarlos en otro contexto, a otra edad. Entonces, eso es lo que Seneca nos menciona, eso es lo que yo comprendo de lo que Seneca nos menciona, el hecho de no querer saltar y comernos libros de manera voraz sin en realidad experimentarlos, profundizar de verdad, ¿no? O sea, saber que es un proceso complejo, es un proceso dinámico, no lineal, el hecho de que un libro no te va a enseñar todo en una sentada. Entonces, hay que también saber qué autores vamos a leer. O sea, honestamente, hoy, como menciono, por último, concluir, es mucho más sencillo hoy publicar información. Yo lo estoy haciendo. Entonces, ustedes son los que tienen que ser muy cautivos de su tiempo y de su atención en decir, oye, a ver, si es tan sencillo, tengo que estar más alerta de si el valor que se me está entregando es válido, ¿no? Estoy dando mi atención por valor. Entonces, para eso los libros, o sea, hay que ver los clásicos, personas que estimamos eh, de lejos en nuestro círculo, digan, hablen con estima de esos libros y que ellos les hayan servido, porque eso te sirve también como un filtro para saber si ellos están dispuestos a hablar de eso, o significa que lo leyeron completo, que les ayudó, eh, y aparte el hecho de que como seres sociales nos gusta presumir, ¿no? Simplemente, o sea, y eso es nos gusta mostrar, ¿no? Como esos beneficios que tenemos. Entonces el hecho de que alguien muestre con entusiasmo cierto tipo de libros, eso te puede también ayudar a saber, oye, eh, como para ver qué podrías leer. Pero, otra idea, por último, es volver a los clásicos. Los clásicos también son eh, una mina de oro, la que se puede volver y volver y volver a leer, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado, espero que les parezca interesante. Si ustedes tienen otra interpretación, me encantaría escucharla. Por último, les pediría que si les gustó esto, eh, denle, denle like, compártanlo, un comentario. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo ve como positivo. Entonces, sin más que nada, espero que tengan una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. Mi nombre es José Miguel y esto fue parte del proyecto de Algo que Meditar. Eh, ya más adelante seguiremos con lo que Seneca nos puede decir en otros temas. Hasta luego.